Hola amigos, estamos perdidos si hemos estudiado la combinatoria y todavía no tenemos una visión de conjunto. Tenemos que buscar esa visión de conjunto. Vamos allá. No la encontramos. Necesitamos un buen mapa para encontrar esa visión de conjunto. Bueno, quizás este mapa no, un mapa geográfico no. Creo que tiene que ser un mapa conceptual. No, tampoco un mapa de calor, no, tampoco. Un mapa de flujos, no, tampoco. Está la cosa un poquito borrosa, como que no la veo, acabamos de ver. Oh, está todo muy oscuro. ¿Qué podemos hacer? Sí, amigos, vamos a ver el mapa conceptual de combinatoria. ¡Vamos allá! Mapa mental de combinatoria. Quedaba pendiente en la serie de vídeos. Va a venir bien para el examen final. ¿De acuerdo? Entonces el tema de combinatoria empezó, como siempre empezamos aquí, glosando la importancia de la combinatoria, que para mí son dos cosas. Una, las destrezas. Te fuerza a leer muy bien, te fuerza a ser riguroso, te fuerza a demostrar las cosas, te expone a una serie de ideas que te fomentan las destrezas de alto nivel. Luego vimos una lista de razones por las que estudiar combinatoria. Una cosa muy importante es la complejidad de los algoritmos, pero hay bastante más. Y luego pues hablamos de los objetivos generales de la combinatoria en computación. Vale, pues de ahí fuimos a los principios básicos de recuento, que son estos, a ver si me cabe aquí. Primero está la reducción a casos previos. Esto se hace por vía de una biyección. Tienes un conjunto que tienes que contar algo dentro de él, pero no sabes cómo hacerlo. Y tienes otro conjunto que sí sabes contar las cosas. Si estableces una biyección entre ambos conjuntos, entonces serás capaz de contar el primer conjunto por vía del segundo. Fijaos que si hay una biyección entre dos conjuntos y son finitos los conjuntos, entonces los cardinales son iguales. De ahí pasamos al principio de la suma, que básicamente te dice cómo es el recuento de la unión de conjuntos disjuntos. ¿Vale? Cuando tienes conjuntos disjuntos, el cardinal de la unión es la suma de los cardinales. Luego tenemos el principio del producto, que me habla del recuento del cardinal de conjuntos cartesianos, pero aquí lo importante es ver la selección en un producto cartesiano como selecciones independientes de elementos dentro de ese conjunto cartesiano. Esa es la parte interesante. Y por último tenemos el principio del complementario. Hay veces que quiero contar algo en un subconjunto, pero es más fácil hacerlo en el complementario. Si soy capaz de contar el total, pues entonces restando tendré lo que buscaba. El otro principio importante, a ver si me cabe, es el principio de inclusión-exclusión, que me dice cómo es el cardinal de la unión de dos conjuntos. En principio, empezamos con dos conjuntos. ¿Cómo es el cardinal de la unión de dos conjuntos cuando estos no son disjuntos? Entonces, bueno, pues el cardinal de la unión de A1 y A2 va a ser la suma de los cardinales, pero estaría contando dos veces la intersección, será resto. Vimos en clase para tres conjuntos, que era la suma de los cardinales, pero ahora restamos las intersecciones 2 a 2, pero entonces me he pasado restando cosas y habría que sumar la intersección 3 a 3. Y aquí tendríamos la fórmula para n conjuntos. En clase estamos usando básicamente 2, 3, es el rango en que nos movemos. Luego empezamos con las selecciones sobre conjuntos.
Y entonces hablamos de los criterios súper importantes, que diría que esto es el núcleo, la clave de combinatoria. Hay 3 criterios: qué tipo de elementos intervienen en mi selección, si el orden interviene en la selección, es decir, si el orden influye o no, y si hay elementos repetidos o no. Empezamos con las selecciones sin repetición y hablamos de las permutaciones sin repetición, que consisten en coger todos los elementos del conjunto y que el orden influya. Entonces, básicamente estamos hablando de, dado un conjunto de elementos, de cuántas listas de tamaño n se pueden formar con los elementos de esos conjuntos. Cuando no te interesa todo el conjunto entero, sino listas de tamaño k, entonces estamos hablando de variaciones. Si en las permutaciones había n factorial listas posibles de tamaño n, en las variaciones hay n factorial dividido por n menos k factorial. Fijaos que esta fórmula empieza n por n menos 1, etcétera, y no acaba en n menos k, porque estoy empezando en n menos 0, y entonces tendría que acabar en n menos k más 1, ¿vale? Luego de variaciones pasaríamos a combinaciones. Ahora el orden no influye, tengo una lista de tamaño k y la permuto entre sí. Esa va a ser una selección sin orden, entonces tendría que dividir por k factorial, y aquí aparece una idea muy importante, que es que el orden se quita a través de la división y no a través de la resta. Esto no sería n factorial partido por n menos k factorial menos k factorial, eso es erróneo, ¿vale? Habríamos cubierto las selecciones sin repetición y ahora iríamos a las selecciones con repetición, ¿vale? Entonces, primero serían las permutaciones con repetición. Tengo un conjunto en el que hay una serie de elementos repetidos. Ese conjunto tiene n elementos y hay k1 repetidos, etcétera, km. Entonces, usando la idea anterior de que quitamos el orden dividiendo por las permutaciones de los elementos repetidos, tendríamos esta fórmula. Luego tendríamos variaciones con repetición, que básicamente son selecciones del producto cartesiano del conjunto, formando listas de tamaño k. Aplicamos el principio del producto y eso me daría n elevado a k. Por último, vimos algo que no entró en el examen, ¿vale?, pero que lo puse en los vídeos y lo vuelvo a cubrir aquí porque es interesante e importante conceptualmente. Números combinatorios son el número de subconjuntos de tamaño k de un conjunto de tamaño n, es decir, las variaciones sin repetición, las combinaciones sin repetición de las que hablé antes. Vimos algo muy divertido, que son los argumentos combinatorios, cómo probar fórmulas en base a argumentos combinatorios y no algebraicos. Por ejemplo, aquí tenemos que n sobre k es igual a n sobre n menos k. Eso tiene que ver con la idea de que cuando tienes un conjunto de tamaño n y seleccionas k elementos, has seleccionado indirectamente n menos k elementos. Entonces todas las selecciones de k elementos se corresponden con todas las selecciones de n menos k elementos en ese conjunto de tamaño n. Hablamos del triángulo de Pascal, que es un arreglo, que es una disposición recursiva de los números combinatorios. Y por último vimos el teorema del binomio, el teorema del binomio de Newton, y se probó, lo probé por inducción y también lo probé por argumentos combinatorios usando combinaciones. Y esto fue el mapa mental, ¿de acuerdo, amigos? Pues seguimos aprendiendo.